saben, Charles Darwin hoy es una reconocida personalidad del mundo de la ciencia, pero no solamente del mundo de la ciencia, sino de casi todos los aspectos que tienen que ver con nuestra vida, porque lo que él llevó a pensar y luego lo pudo manifestar y luego fue aceptado por todos los científicos del momento y por supuesto por los posteriores, es una idea que revolucionó la forma de ver el mundo en que todos teníamos. Que eso es una cosa muy importante. Por eso Charles Darwin está organizada la exposición en La ciencia antes de Darwin, su pasaje por Uruguay, que es mucho más que eso, no solamente que vino a Uruguay y se iluminó, pero bueno, nosotros obviamente vamos a rescatar ese pasaje, y la ciencia después de Darwin. ¿Por qué? Porque él hace una ruptura en esa forma que teníamos los humanos de ver el mundo. Nuestra forma de ver el mundo es una forma cultural, es una forma aprendida y tiene que ver obviamente con los paradigmas en los cuales nos movemos. Bueno, Darwin destrozó todo eso. Y entonces por eso es tan importante hoy, porque nuestra forma de ver el mundo hoy es muy parecida a la que Darwin pensó que podía, digamos, suceder. Bueno, les voy a contar rápidamente la exposición, lo que significa la generación de conocimiento científico, y ahí disculpen que seamos un poquito pesados, pero justamente venimos de museos de ciencia, y bueno, este es un museo de ciencia, entonces obviamente hacemos hincapié en lo importante y lo dificultoso y lo lento que es el generar conocimiento, ¿verdad? Pero bueno, ese conocimiento científico que puede llevar décadas, cuando se consolida, bueno, suceden estas cosas, ¿verdad? Hay cambios de paradigmas importantes. Y luego, ¿quién mejor que nosotros para hablar de la importancia de los museos si nosotros no lo hacemos? Bueno, simplemente decirles que el objetivo de la exposición, como recién decíamos justamente, era conmemorar por un lado y recordar el viaje de Charles Darwin. ¿Por qué? Bueno, por este cambio de paradigma. Y lo importante, las exposiciones, las investigaciones, no son sobre el pasado, sino que generalmente son sobre el presente, porque nuestro presente depende de ese pasado. Entonces, la forma, como recién les decía, tiene mucho que ver con ese pasaje de Darwin, ese cambio en su cabeza de ver el mundo y esa posibilidad que tuvo de poder transmitirlo y de poder ser sido aceptado por el resto de la comunidad. Y por otro lado, otro de los objetivos, que era un poquito lo que les decía tanto Aparicio como Javier, es estrechar lazos entre los diferentes museos. ¿Por qué? Porque la ciencia, además de ser, digamos, paciente, lenta, si no es colaborativa no existe. Si yo solo estudio en mi casa encerrada y nunca comparto, nunca lo divulgo, el conocimiento no existe. Antes de Darwin había otras personas que ya hablaban de evolucionismo, y después de Darwin también. Y Darwin aprovechó todo ese conocimiento acumulado. Y eso es muy importante, ¿sabes? No es que él fue la primera persona que habló de evolucionismo, sino, como podrán ver en este panel, a lo largo del desarrollo histórico de la humanidad ya había otros pensadores que hablaban de evolucionismo. De diferente manera de repente, pero ya, de hecho su abuelo, el abuelo de Charles Darwin, fue uno de los primeros que habló, no de los primeros, pero él estaba convencido de la evolución. Pero bueno, no tuvo demasiado eco en su momento histórico. Bueno, los contenidos, como les decía, hay un primer panel que habla sobre las ciencias de Darwin, luego su estadía por Uruguay y luego la ciencia después de Darwin. El viaje de Beagle. Darwin llega acá en un barco que se llama Beagle, el cual ya había estado acá en otra oportunidad, porque este barco en 1826 ya había llegado a Uruguay, también en, digamos, su capitán en ese momento, y que posteriormente, cuando vino con Darwin, Robert Fitzroy, que era también un científico, él estaba haciendo estudios, digamos, de agua, de superficies, de profundidades. Y bueno, ya había estado anteriormente, no había podido terminar la misión. Recuerden que estamos hablando de principios del siglo XIX, ingleses, control del mundo y el conocimiento es una de las herramientas más importantes para poder conocer y para poder justamente ser un imperio como fue el imperio inglés. Entonces, en el 31 sale nuevamente el Beagle. Esta vez lleva a un naturalista. Los barcos, las expediciones científicas en esa época siempre llevaban diferentes científicos, porque era justamente, no solamente era recabar información, digamos, sobre la geografía, sino sobre la biología, la geología, las aguas, etcétera, toda una cantidad de conocimientos, y por eso iban científicos y también dibujantes. Recordemos que la fotografía recién llega a Uruguay en 1840, entonces la forma de registrar
era a través del dibujo. En este caso en particular, el viaje de Charles Darwin, mejor dicho, el viaje del Beagle, que demoró 6 años, del 31 al 36, en recorrer todo lo que fue el sur del mundo en ese momento, tenía un dibujante, pero el dibujante que venía, que era August Earle, se enferma en Montevideo y entonces rápidamente lo sustituyen por otro. Entonces, eso fue una ventaja para nosotros porque fue en el único lugar que el Beagle tuvo 2 dibujantes, por lo cual hay registros gráficos muy importantes de muchísimos lugares por 2 dibujantes, que no sucedió en otras partes del viaje. Bueno, termina en el 36 el viaje. Charles Darwin, por supuesto, no lo conocía a nadie, porque era un muchacho de 22 años que sabía de geología, porque le habían regalado recientemente una de las publicaciones que luego fue más influyente en el mundo geológico, la de Principios de Estratigrafía Geológica, pero pasó por Uruguay sin mucha alaraca, porque realmente nadie sabía ni cómo se llamaba. Esa es la verdad. Pero era, como todo científico, él describía y anotaba y registraba absolutamente todo. Tiene varias libretas, llevaba un diario, al igual que el capitán y al igual que los otros compañeros del viaje, ¿verdad? Y todo eso, cuando termina la expedición en el año 36, el capitán Fitzroy hace una publicación que son varios tomos, pero tienen 3 partes fundamentalmente. Una que es la primera parte, el primer viaje del 26 al 30. La segunda etapa, que es justamente en la que viene Charles Darwin, que es del 31 al 36, y el último volumen, el último volumen, son justamente el diario de Charles Darwin. Y luego, bueno, una cantidad de apéndices en un 4º volumen. Entonces, es fundamental para poder reconstruir todo lo que hacen durante ese viaje y cómo Darwin, a medida que iban transcurriendo los meses, los años, él iba adquiriendo, iba viendo cosas diferentes. No era lo mismo lo que vio en el año 31 que lo que vio en el año 36. Porque obviamente toda la experiencia, todo, y aparte imagínense, un inglés no sabía mucho de América, por ejemplo, ni de Oceanía, ni de África. Entonces, ese choque, no solamente geográfico, sino cultural sobre todo, bueno, todo eso lo fue invadiendo a Darwin y fueron generando nuevas ideas en su pensamiento. Luego, Darwin en Uruguay. Podemos resumir en grandes rasgos, y de esto no voy a hablar casi nada, que Darwin recorrió como 3 grandes sectores de nuestro territorio. Por un lado, Uruguay, Montevideo y los alrededores. Por otro lado, lo que es en ese momento, que era el departamento de Maldonado, que hoy es Maldonado, Rocha y La Valleja. Y luego todo lo que es el litoral, que el litoral lo hizo en una forma muy concentrada, estoy segura que todos ustedes eso lo saben, en unos 14 días, que fue todo un recorrido que hizo todo por la costa primero y luego bajó en diagonal hacia Montevideo nuevamente. Sobre eso, Aparicio luego les va a comunicar que va a haber una charla específica, ¿verdad, Aparicio? Sobre el viaje en particular que recorrió este lugar. Y aunque parezca mentira, este pequeño país a Charles Darwin le ofreció muchísimo, porque nosotros tenemos una geografía, una paleontología, una biología, que en un espacio muy reducido tenemos una gran diversidad. Tenemos una gran biodiversidad, tenemos litologías de todos los colores y tamaños. Entonces, él, en sectores muy pequeños geográficos, podía ver, por ejemplo, el desarrollo de una barranca, como sucedió en Punta Gorda, podía ver de repente una biodiversidad enorme de animales que muchos de los que él registró hoy ya están extintos. Y bueno, todo eso lo iba registrando. Estos son los 3 lugares que él pasó, ¿no? Como hoy les decía Javier, por eso nuestra pieza principal es ese cráneo de Toxodón, porque ese cráneo de Toxodón él lo adquiere aquí, en esta zona, y lo más importante, ¿por qué es tan importante? Porque todavía no es que no se hubieran encontrado otros toxodones, supongo que algunos se habían encontrado, pero ninguno había sido estudiado, ninguno se había publicado, y es en base a este cráneo encontrado en Uruguay que se describe el primer género y especie para este animal extinto. Hoy esto, gracias justamente a que Darwin mandaba los barcos llenos de especímenes de fauna, hojas secas, bueno, huesos. Él mandaba todo tipo de materiales hacia Europa, hacia Inglaterra básicamente, y allí eran recibidos por los especialistas de ese momento, básicamente en 3 museos, en lo que era la Sociedad
zoológica, lo que era el Colegio de Cirujanos y lo que era el Museo Británico. Entonces eran recibidos y los especialistas más importantes de ese momento recibían de ese joven que por el momento no conocían mucho esos materiales y los iban investigando, los iban estudiando, los iban publicando. Por eso cuando en el 36 Darwin regresa, ya era una persona totalmente prestigiosa en el ámbito académico en Inglaterra, y eso le permitió poder a posteriori publicar lo que publicó y que no lo colgaran en la plaza pública. Bueno, los objetos expuestos, esto simplemente para que sepan. Nosotros tenemos algunos objetos expuestos y las dos primeras vitrinas, o sea, las vitrinas de Darwin en Uruguay, tanto esta como aquella, las hacemos con materialidades que tienen que ver con el propio departamento en el cual estamos insertos. En este momento los materiales son de la Intendencia de Soriano y son, bueno, ponemos algunos materiales que tienen que ver con el contexto histórico en el cual Darwin transcurrió por esta tierra, y por ejemplo allí intentamos poner algo que tiene que ver con la diversidad biológica y algo que tiene que ver con la diversidad cultural. Porque una cosa muy importante es que Darwin no solamente registró aquellos aspectos biológicos, geológicos, paleontológicos, sino que hizo descripciones de saberes, tradiciones, fundamentales para nosotros. Las definiciones, por ejemplo, que hay del gaucho, de cómo se manejaban las boleadoras, bueno, son impresionantes y son hoy una de las fuentes más importantes a veces cuando tenemos que estudiar ese tipo de objetos. Bueno, y contarles... estaba mal, perdón. Esto era, por ejemplo, es para mostrarles simplemente cómo en otros departamentos hemos ido armando diferentes vitrinas. Este, por ejemplo, fue en Maldonado, donde el federal, que es el museo histórico, ese siempre va, pero siempre la parte cultural va acompañada de otro objeto. En este caso aquí se pusieron calizas. Si bien la caliza es natural, pero aquí está representando una de las pocas industrias que Darwin registró en sus anotaciones. Porque Darwin sí todo lo que tenía que ver con las vacas, el ganado, los caballos, pero no hizo otro registro que no fuera las caleras. ¿Por qué? Porque a él evidentemente le interesaban las calizas, entonces iba a las caleras, y entonces de los pocos registros que hay de alguna industria que no sea la ganadera, son justamente las caleras. Y acá, bueno, sabemos la importancia que tuvo la calera en este lugar. Esas calizas justamente son de acá, de las cuales Darwin a su vez describe no en su diario, sino en sus anotaciones geológicas. Bueno, esto por ejemplo es en Nueva Palmira. Y bueno, y la importancia de la generación del conocimiento científico, como les decía, el conocimiento científico, Darwin está aquí, digamos, hace este recorrido en el Beagle entre el 31 y el 36, llega a Inglaterra en el 36, en el 39 recién se publican sus memorias, pero él cuando llega, que se debe llegar, yo me imagino de haber llegado con la cabeza así, ¿no? De 6 años viajando por todos lados, viendo cosas increíbles. Él era un burgués inglés, pudo haberse perfectamente dedicado a otra cosa y sin embargo se dedicó su vida entera a investigar y a estudiar todo el material que había colectado en este viaje. Entonces estuvo años haciendo otra de las fases importantes de la investigación científica, que es la experimentación. Estuvo, por ejemplo, experimentando con semillas, con palomas, y estuvo sobre todo revisando todos sus apuntes, todas sus descripciones, todas sus anotaciones, todos los dibujos que hacían los dibujantes, las publicaciones que iban haciendo al mismo tiempo estos investigadores muy calificados ingleses. Y recién en el año 59, o sea, casi 30 años después, es que él publica uno de sus libros más importantes. Tiene como 30, 40 publicaciones, Darwin, pero uno de los que fue justamente ese eje entre el antes y el después, que es la evolución de las especies. Y bueno, simplemente recordarles eso, que en Darwin podemos ver lo que es la generación de ese conocimiento. Es acumulativo, como les decía, él no fue el primero que habló de evolución, pero sí aprendió de sus antecesores, es colaborativo y es pasivo. Por eso a veces en la ciencia necesitamos tiempo, necesitamos recursos para poder generar conocimiento de calidad. Y bueno, y como les decía, la importancia de los museos, si Darwin solo hubiera venido y no hubiera mandado... Hoy es un tema también muy controvertido, ¿no? Todas las colecciones que tienen sobre todo los museos ingleses, ¿no? Es otra discusión, pero lo importante es que al ser resguardados y conservados en diferentes museos de Inglaterra, hoy en día todavía son investigados. Uno puede buscar en internet y puede encontrar todavía
que tal investigador inglés o de otros países hicieron investigaciones en base a las colecciones de Darwin y que muchas de ellas dicen Uruguay. Entonces, bueno, en ese sentido es importante. Muchas gracias y espero no haberlos aburrido.